a nivel de la nefrona, el glomérulo, que son de las infecciones un poco más severas. También podemos tener enfermedades a nivel de los cálices renales, principalmente están asociadas con la producción de cálculos y cristales, a nivel de los túbulos, a nivel de la uréteres, ¿verdad? También podemos tener infecciones, enfermedades a nivel de la vejiga y por último a nivel de la uretra. En relación al sexo masculino, vamos a decir, como la anatomía varía en relación a la mujer, entonces también podemos tener problemas o enfermedades a nivel de próstata, de glándulas seminales o de cualquier otro órgano o parte de este cuerpo que esté relacionado con el sistema. Es importante que, si no voy pasando ahora la diapositiva, si no se va pasando, ustedes me comentan, por favor. Sí, sí se pasa, licenciado. Lo voy a tratar de expandir, pero si no se pasa, también ustedes me avisan. Entonces, es importante que nosotros entendamos la complejidad de las funciones y la organización estructural o morfológica del sistema urinario. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros conocemos el órgano, si nosotros conocemos las funciones, podemos identificar alguna alteración en este proceso. Entonces, conviene conocer la microanatomía y los mecanismos moleculares que se llevan a cabo en el riñón para valorar, ¿verdad?, la presencia, por ejemplo, de daños o la presencia de anormalidades o de sustancias tóxicas también que pueden estar alterando su funcionabilidad. Realmente el riñón es un órgano bastante complejo cuya principal función es filtrar los productos residuales de la sangre. Entonces, hasta producir la orina, Mantiene la homeostasis y la regulación de nuestro cuerpo, controla bastante lo que es la presión arterial, bueno, en combinación con los pulmones también. El equilibrio ácido-base también es una de las funciones que genera el riñón o que tiene a cargo el riñón. Y entre ellas tenemos la nefrona, que es la unidad estructural, ¿verdad? Entonces la nefrona tiene este propósito. Tenemos aproximadamente más de un millón de nefronas. Entonces la nefrona la vamos a dividir en varias partes. Vamos a tener la corteza, la médula exterior y la médula interior. En la corteza tenemos el glomérulo. En la médula exterior, como una de las principales estructuras presentes, tenemos las arteriolas y las arterias que la conforman, y en la médula interior, tanto que en la médula exterior componen lo que son los túbulos colectores, donde tenemos el asa de Henle, hasta el asa de Henle principalmente hasta llevarla a los túbulos colectores para la eliminación de la orina. Los problemas que podemos tener a nivel del sistema urinario pueden ser prerrenales, renales y posrenales. Algunos de ellos están relacionados con el aporte sanguíneo. Por ejemplo, prerrenales pueden ser: no hay suficiente cantidad de sangre que lleva al riñón para que cumpla su función. O puede ser alguna malformación congénita, ¿verdad? Los renales, que apropian el propio riñón, por ejemplo, infecciones, aumento de las toxicidades o compuestos tóxicos. Y los posrenales, que pueden alterar cualquier punto de la ruta. Por ejemplo, la eliminación a nivel de la contención a nivel de la vejiga y la eliminación a nivel de los uréteres, de la uretra, a nivel de la uretra. Entonces, tenemos alguna enfermedad, por ejemplo, el síndrome nefrítico, que es caracterizado principalmente por la inflamación del parénquima renal. Se da a nivel de los glomérulos renales y su origen puede ser de causa inmune, por ejemplo, cuando tenemos aumento de hipersensibilidad tipo 3, que hay
altas concentraciones de complejos inmunes formados, algunos de ellos se depositan a nivel de retículo endotelial. Y este sistema no es capaz de eliminarlo, y dentro del sistema retículo endotelial el riñón juega una gran importancia, de tal manera que el origen puede ser inmune, aumento de complejos infecciosos, o puede ser, complejos inmunológicos, o de origen infeccioso cuando hay un microorganismo presente que está causando daño. Ya puede ser bacterias, virus, parásitos u hongos. Las bacterias que principalmente afectan el riñón, tenemos las bacterias gram negativas de la familia Enterobacteriaceae. Sin embargo, existen otras bacterias gram positivas, como el Staphylococcus saprophyticus, que es una de las principales causas. También puede ser por contaminación fecal, que estaríamos asociadas a algunas bacterias gram positivas, como los enterococos. Sin embargo, también existen virus. Por ejemplo, entre los virus que afectan el riñón tenemos el hantavirus, que es una de las causas recientemente estudiadas en relación a la producción o a la, vamos a decir, a la facilitación de la producción de insuficiencia renal crónica. Clínicamente, el síndrome nefrítico se va a presentar con hipertensión, hematuria, edema, hasta síntomas un poco más generalizados, como fiebre puede ser. El síndrome nefrótico está relacionado principalmente con cambio, daño, alteración a la permeabilidad capilar de los glomérulos. Anteriormente solo era inflamación, ahora que hay un daño a la capacidad de filtración de esto. Su principal etiología puede ser una lesión a nivel renal, ¿verdad? O puede ser también producto de algún proceso infeccioso que no resolvió rápidamente. Clínicamente vamos a tener manifestaciones en el individuo, y algunas de ellas pueden ser evaluadas en el examen general de orina. Por ejemplo, la proteinuria, la hematuria, pueden estar asociadas a un daño nefrótico. Vamos a tener otras alteraciones clínicas, por ejemplo, la hipoproteinemia, la hipoalbuminemia, ascitis, edemas, hiperlipemia, ¿verdad? Asociadas a este proceso patológico. La insuficiencia... Disculpe, licenciado. Dígame. ¿Va pasando diapositiva o se quedó solamente en la que es el sistema urinario? Sí, voy pasando diapositiva. No sé qué puede ser. ¿Será la red? No sé, que no es lo suficientemente... Hasta ahorita está cambiando a insuficiencia renal directamente. Se saltó dos diapositivas directamente. Dos diapositivas. Sí, pero miren, generalmente son letritas. Yo no tiendo a poner como mucha información porque eso cansa, ¿verdad? Y así ustedes están más atentos a lo que uno habla que a lo que quieran escribir, ¿verdad? Creo que también tienen chance de tomar notas de otras maneras. Pero no se han perdido de mucho, es más todo lo que he hablado. Insuficiencia renal. ¿Les molesta si dejo la pantalla así como, si no no lo hago full screen? No, pero, o sea, fuera bueno que se fuera full screen, pero ya que si nos vamos a estar pegando, teniendo problemas con la presentación, pues hagámoslo como se pueda para que le sigamos el paso. Ok, perfecto. Ahora, nadie ha preguntado nada. Si tienen dudas, por favor, háganlas. También pueden mandar un mensaje de texto, creo, ahí al grupo, ¿verdad? Si ustedes quieren. Si no, también pueden hacerlo a través de correo electrónico, no pasa nada. También creo que se está grabando la presentación, así que tal vez ahí les va a llegar a todos de alguna manera. Bien, entonces continuamos. La insuficiencia renal puede estar clasificada, vamos a decir, o todo el mundo lo conocemos como insuficiencia renal crónica o aguda. La diferencia entre estas dos principalmente es el periodo de evolución de la enfermedad renal que se está produciendo en el paciente.
La insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal aguda es repentina, es reversible de tal manera que con tratamiento, en algunos casos con cambio en el comportamiento de vida o en el estilo de vida del individuo, puede tener alguna revocación. Esto va a estar en dependencia del grado de daño que se está causando durante una insuficiencia renal aguda. Varios individuos pueden morir producto de una insuficiencia renal aguda que no cura rápidamente y que el daño producido es letal. La insuficiencia renal crónica es progresiva, es irreversible y está asociada con algunas enfermedades concomitantes o algunas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, algunos aspectos de glomerulonefritis, que puede ser, buenos días, que puede ser infecciosa o no infecciosa. Esto en dependencia de la causa, ¿verdad? Los pacientes cursan con anemia y con aumento de urea y creatinina. Ustedes ya han, creo, escuchado acerca de pacientes con insuficiencia renal crónica, cuyo tratamiento principalmente disponible es la diálisis, ¿verdad? Un trasplante de riñón sería lo ideal. Sin embargo, pues no todos tienen el mismo acceso u oportunidades de realizarlo. En Nicaragua, el único hospital que ha realizado trasplante de riñón es el Hospital Militar, y la tasa de, vamos a decir, de recuperación y supervivencia es moderada. Es moderada, no tiene una tasa de éxito del 100%, pero son los inicios y seguramente que van a llegar a alcanzarlo porque hay bastante, vamos a decir, interés en ello. Entonces, los trasplantes de riñón ya se realizan en Nicaragua y es posible de que se extiendan a otros hospitales luego de que vamos a decir, se cumplan todas las condiciones necesarias para ello. La insuficiencia renal aguda puede comprender 3 grandes grupos: prerrenal, parenquimatosa y obstructiva. En algunos de los casos se está relacionada con la perfusión sanguínea, ¿verdad? El estado hipovolémico del paciente. En parenquimatosa vamos a tener diversos tipos de enfermedades, ya sea vascular, tubular, glomerular e intersticial, en dependencia del sitio específico afectado. Y en la obstructiva puede estar dirigida a un solo riñón o a ambos riñones, ¿verdad? Generalmente unilateral. En relación a la insuficiencia renal crónica, existen diferentes factores de riesgo que conllevan a desarrollar esta enfermedad severa. Algunos ya habíamos hablado, ¿verdad? Algunas enfermedades crónicas o de comorbilidad relacionadas a la enfermedad, que están en la hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaco, hiperuricemia, hiperalbuminemia, ¿verdad? Que son factores asociados a la enfermedad. Otros no modificables: edad, raza, sexo, que pueden estar condicionados genéticamente, ¿verdad? Algunas alteraciones producto de la insuficiencia renal crónica es la anemia como una de las principales características clínicas. Alteraciones también en la hipertensión o en la, vamos a decir, concentración, eliminación de calcio, potasio, que puede llevar a una acidosis metabólica. Y todos estos conjuntos de factores pueden llevar a una progresión de la enfermedad renal crónica. Bien. Pielonefritis es otra causa importante de patología renal. Afecta principalmente el parénquima renal y está asociada a microorganismos que ascienden desde la vejiga y alguna diseminación hemática. Por ejemplo, pacientes que tienen sepsis, cuyo proceso patológico o infección era en otro sitio anatómico, probablemente pudo haber sido una celulitis o una faringoamigdalitis, o pudo haber tenido alguna meningitis.
estos microorganismos pudieron haber invadido el torrente sanguíneo y se trasladan hacia otros órganos, entre ellos el riñón, pudiendo producir una pielonefritis, que es una de las patologías más, vamos a decir, graves del sistema urinario, donde se ve afectado principalmente la nefrona. Clínicamente se va a presentar con fiebre, el dolor lumbar, piuria, que es pus, a un proceso purulento. La pielonefritis aguda, ¿verdad? Puede estar asociada a otros síntomas como cistitis o puede estar asociada a otros síntomas sistémicos, ¿verdad? Escalofrío, anorexia. Puede ser complicada y no complicada, ¿verdad? Y en relación a la complicada puede estar asociada con múltiples gérmenes o microorganismos multiresistentes, principalmente de origen bacteriano, ¿verdad? Aunque ya les había comentado anteriormente que otros patógenos pueden estar relacionados como virus, parásitos y hongos en pacientes inmunocomprometidos. Algunos hallazgos del examen general de orina pueden ayudar al diagnóstico, a entender la evolución de la enfermedad en los pacientes. Y es que en el sedimento urinario vamos a tener como aumento el sedimento urinario, van a haber mayor concentración de solutos en la orina, puede haber presencia de proteinuria, puede haber presencia de hematuria también. Al urocultivo vamos a tener un crecimiento bacteriano, ¿verdad? Más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Y existen otros procesos, otras pruebas necesarias para su diagnóstico, como la imagenología, alguna radiografía, o puede ser unas tomografías, inclusive ultrasonidos abdominales también. La cistitis, algo muy común, ¿verdad? Que todos hemos cursado en algún momento y que podemos cursar, que puede estar asociada con una etiología infecciosa o no. Simplemente puede ser producto de la deshidratación del individuo, puede estar asociado con la poca ingesta de agua, o puede estar relacionada, claro que sí, a un proceso infeccioso. Principalmente da escozor al orinar, tenesmo vesical, hay dolor genital, poliaquiuria y hematuria, ¿verdad? Cuando es repetitiva. La cistitis aguda, ¿verdad? Está localizada a nivel de la vejiga y la uretra principalmente, y puede presentar síntomas como dolor suprapúbico o tenesmo vesical. Generalmente existen muchos factores de riesgo asociados a la cistitis y vamos a tenerlo en dependencia si es hombre o mujer, o algunos que son obviamente inducidos para ambos sexos. Los hábitos higiénicos sanitarios están relacionados principalmente con la cistitis en la mujer debido a una mala limpieza del área genital, a una incorrecta limpieza del área genital. Después de haber tenido relaciones sexuales y no hay una limpieza adecuada del área, puede tener algún tipo de, vamos a tener asociación en el desarrollo de la cistitis, o podemos tener por ejemplo, en los hombres, el hecho de tener relaciones sexuales homosexuales o heterosexuales, pero con, vamos a decir, prácticas sexuales diferentes, pueden estar asociadas también al producto de cistitis. No es algo complicado, ¿verdad? Sin embargo, la repetitividad de la cistitis puede tener otros orígenes un poco más severos. Puede estar asociados a cálculos, a aumento en la concentración de cristales, a la producción de cristales, o puede estar relacionada a algún proceso, alguna intervención en el paciente, por ejemplo, el uso de cateterismo, el uso de sondas vesicales,
que puede estar aumentando el riesgo de desarrollar cistitis. La litiasis, como todos lo conocemos, es la presencia de cálculos renales, ¿verdad? Y que pueden estar en las vías urinarias, principalmente a nivel de los uréteres, aunque su formación sea en los cálices mayores y menores del riñón. Hay una alta concentración de soluto, los cuales precipitan. Entonces tenemos que los factores que favorecen la formación de esto es elevada concentración de sustancias litogénicas, tales como oxalato, calcio, fosfato, urato, éstasis de la orina, infecciones urinarias a repetición y la presencia de núcleos orgánicos de cristalización, que lo que permite es iniciar el proceso de formación de los cálculos renales. Clínicamente se va a presentar por un dolor suprapúbico que se irradia hacia la ingle, es decir, vamos a tener un dolor que se irradia hacia los órganos genitales de evolución aguda. El 3 a 4%. El 3 al 4% de los casos presentan hematuria microscópica. Un momento. Ok, chicos, disculpen. Bien, entonces continuamos un poco. Es bastante frecuente la presencia de litiasis renal en nuestra población y los enfermos y los pacientes que tienen esta patología cursan con leucocituria y bacteriuria acompañada a la litiasis. Este es producto de la obstrucción de las vías renales y acumulación de la orina, que puede conllevar a una proliferación bacteriana de los microorganismos que ascienden desde la uretra a la vejiga y luego a través de los conductos. Bien. Los cánceres renales y urinarios, los cánceres renales principalmente están asociados a carcinoma de células renales. Es como el 80% del total de los cánceres que se presentan a nivel urinario, del sistema urinario. Sin embargo, existen otros tipos de cánceres también asociados. Por ejemplo, los cánceres de vejiga, de pelvis renal, de uréteres, los cánceres de próstata en los hombres, que están asociados al sistema renal. Sin embargo, vamos a decir, su frecuencia es mucho menor. Su frecuencia es mucho menor. Los síntomas
vamos a decir, prominentes de los cánceres es la hematuria, que es lo que nosotros podemos detectar a nivel vamos a decir, de laboratorio. Sin embargo, obviamente al realizarse más estudios, pues se puede determinar su localización, su extensión, el grado de lesión que estos han causado a través de imagenología, ¿verdad? La exploración física también puede acompañar un poco al proceso de diagnóstico. Y esta aparece en el 10% de los pacientes, vamos a decir, no siempre vamos a tener como un 100% del diagnóstico de los cánceres, por lo tanto, las radiografías o las tomografías o los ecografías que se pueden realizar acompañan mucho al diagnóstico. Es importante que nosotros entendamos que no todas las patologías, alteraciones del sistema urinario se pueden estudiar a través de un simple examen general de orina. Sin embargo, estos exámenes son orientativos. La mayoría de las personas evalúan el examen general de orina como algo común, algo pasajero. Sin embargo, si nosotros ponemos atención en la hematuria y en la proteinuria, podemos estar asociando estos desórdenes evaluados en un examen general de orina con una patología de mayor riesgo. Por ejemplo, un paciente que presenta proteinuria elevada o con altas concentraciones y que lo hace a repetición, es un paciente que debe de tener un estudio un poco más profundo. Igual que la hematuria puede ser exógena, puede ser propia del sistema urinario, ¿verdad? Entonces, la hematuria puede ayudar también a entender algún daño a nivel del epitelio que pueda estar produciendo la hematuria en orina. Hay otros tipos de análisis un poco más específicos, por ejemplo, si nosotros hacemos un test de Ames, que está relacionado principalmente a entender todos los elementos, formas de la orina en una orina de 24 horas, podemos ayudar podemos ayudar a ese diagnóstico. Bien. Bueno, esta es la última diapositiva. ¿Tenemos preguntas o algún comentario? ¿Preguntas, muchachos, acerca de la clase o algún comentario que tengan? ¿Les gustaría revisar algún otro tema en particular o...? Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la depuración de creatinina, esto ya es otro tema, sí. ¿En qué se basa? Si eso, depuración es lo mismo que como aclaramiento o no. Mire, pues sí, pueden ser términos relacionados. En algunos casos están, vamos a decir, se refieren a lo mismo y principalmente está enfocado al proceso que tiene el sistema renal de eliminar los elementos, o vamos a decir, las toxinas de nuestro cuerpo a través de la orina. Para que nosotros podamos entenderlo un poco más, es un examen, es un análisis que se realiza tanto en sangre como en orina. No sé si ustedes pudieron, no sé si pudieron, vamos a decir, realizar este análisis en el laboratorio o si no han tenido la oportunidad, pero es principalmente evaluar la función del glomérulo que calcula la cantidad de
creatinina, que es un producto de desecho de la actividad del músculo a través de los riñones. La depuración de la creatinina, ¿verdad? Evalúa principalmente la función glomerular. Y puede ser a través de la determinación de la creatinina endógena, ¿verdad? Que se realiza a través de la evaluación de una fórmula específica, obteniendo datos del paciente, por ejemplo, la creatinina en miligramos por decilitro, en sangre o en orina, en dependencia de cómo ustedes lo estén haciendo, multiplicado por el volumen de excreción de orina por minuto, por el tamaño del individuo, tiene que ver mucho con la masa muscular, ya les decía, ¿verdad? Porque es producto de la de la actividad muscular o de la actividad del músculo que tiene para eliminar la creatinina. Entonces, hay varios estudios que ayudan a determinar esto, ¿verdad? Y nosotros probablemente en el laboratorio debemos de hacerlo. Algunos estudios hablan acerca de la depuración de la creatinina y solo utilizan la creatinina sanguínea, no la creatinina en 24 horas. Hay varias páginas en internet que tratan de modelar cómo está la capacidad de filtración glomerular del individuo solo utilizando la creatinina sérica. Entonces hay fórmulas que dicen que hay fórmulas que relacionan, vamos a decir, el índice de masa corporal, la creatinina en orina, perdón, en sangre y la edad del paciente, la edad y el sexo del paciente. Y con eso ya ellos han determinado han determinado la depuración de creatinina. Bien, hay una página en internet que trata de evaluar la enfermedad renal crónica en Latinoamérica. Entonces, esa página ayuda a, si nosotros hacemos la determinación de la creatinina en sangre, pueden introducir esos datos en la página y en la página les dice cuál es la capacidad de filtración que tenemos ahora en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí es importante saber que la creatinina o el nivel de creatinina plasmática aumenta con la edad. Entre las personas, por ejemplo, mayores hay mayor aumento en el nivel sérico y por lo tanto el aclaramiento de la creatinina disminuye. Según las fórmulas que ustedes estén utilizando, por ejemplo, hay una fórmula que se llama Cockford-Glaude, no sé si es su correcta pronunciación, pero esa fórmula están asociadas con la masa corporal o con la superficie corporal que tiene el individuo, que es lo que les decía, que ellos evalúan bastante en relación a al índice de masa corporal. Sí. Bien. Otra pregunta. No sé si se contesta un poco, pero si tienen otra pregunta. No, claro, licenciado. Muchas gracias. A la hora de formación de cálculo, ¿qué tanto influye que nosotros observemos cristales en la muestra de ego? ¿O eso tiene alguna significancia en estos análisis que se van a hacer de 24 horas que es este laboratorio? Bien, entonces,
La presencia de cálculos renales es indicativo de una, vamos a decir, de un proceso patológico en el individuo. Si nosotros pensamos cómo se fabrican los cálculos renales, cómo se producen en el cuerpo, es por aumento en la cantidad de proteínas que, producto de la pérdida de filtración glomerular o de la capacidad del riñón de tener esta capacidad de permeabilidad. Entonces, hay daño al proceso, ¿verdad?, de permeabilidad, hay aumento en la concentración de proteínas. Estas proteínas pueden haber, mírenlo, pueden producir lo que son cálculos de cualquier tipo en dependencia del daño. Les digo esto porque solo el indicativo de tener cálculos renales, independiente del tipo de cálculo que sea, ¿verdad?, es orientativo de daño a nivel glomerular. Pérdida en la filtración glomerular. 1. 2. Si hay presencia de cristales, probablemente hay estos núcleos de cristalización, hay pérdida en la concentración de la orina o en la permeabilidad. Volvemos a lo mismo. Por lo tanto, hay aumento en la concentración de solutos. Estos solutos pueden ser urato, fosfato, oxalato, que llevan a la formación de cristales. La combinación de ambos, obviamente, da origen a un problema mayor. Y los cristales, o sea, solo el hecho de solo tener cristales sin cálculo puede ser problema, indica problemas de filtración glomerular y también indica problemas de, vamos a decir, en algunos casos, en dependencia del cristal, problemas de deshidratación, ¿verdad? Porque cuando son uratos o cuando son fosfatos amorfos, ¿verdad? Entonces, algunos casos están relacionados con la dieta, ¿verdad? El consumo alto de algunos sustancias que dan origen a los cálculos específicos. En algunos casos están orientados al consumo de algún medicamento en particular. Bien. Ahora, la combinación de cálculos buenos días, de cálculos con cristales, ese es un problema mayor. Ahora, los cálculos renales también pueden ser hematológicos, o sea, de eritrocitos, de leucocitos, pueden tener células epiteliales dentro, pueden tener cristales, obviamente. Entonces, nos está indicando de que aparte del daño glomerular, también puede haber otras causas de daño en el sistema renal. Por ejemplo, una hematuria, ¿verdad? Entonces, la hematuria más la capacidad del riñón de estar formando cálculo, entonces podemos tener cálculo hemático. O si hay un proceso inflamatorio, estos leucocitos pueden estar siendo contenidos en el cálculo. ¿Y por qué los contienen? Porque el cálculo principalmente se da por aumento en la producción, por aumento en la concentración de proteínas que están siendo expulsadas a nivel de a través de la orina. Entonces pueden ser proteínas de alto peso molecular, como las proteínas de TOR-alfa, por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos no puede ser una lesión tan severa y puede estar orientado principalmente a una microalbuminemia, que es un aumento más de 150 a 300 miligramos por decilitro de albúmina en orina. Más o menos. ¿Algo más? ¿Una pregunta? Bien, perfecto, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, gracias por su participación y bueno, nos vemos pronto. Buen día. Igual, buen día a todos. Bien, gracias.